Hola, mi nombre es Álvaro Medina. El día de hoy hablaremos acerca de la conciliación tributaria. Para empezar una conciliación tributaria siempre tenemos que empezar de un punto de partida, que es la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. Tenemos una utilidad contable y los ingresos totales menos los costos y gastos totales. Tenemos ingresos operacionales, no operacionales, grabados, exentos, el IVA en tarifa 12 o 0%, costos operacionales, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros. A continuación hablaremos de las operaciones que modifican el resultado contable. Siempre se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que correspondan a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo. 1. Aplican ajustes positivos o negativos en caso de que existan arbitrariedades. Y también se aplicarán ajustes positivos o negativos en caso de oposición y o desviaciones a normas contables. Se restará el valor total de ingresos de exentos o no grabados. Institutos de educación superior estatales, dividendos repartidos por sociedades ecuatorianas, pagado impuesto a la renta, ingresos del exterior, salvo paraísos fiscales, indemnizaciones de seguros, enajenaciones ocasionales de inmuebles, acciones o participaciones, fideicomisos mercantiles que no desarrollen actividades empresariales, rendimientos por depósito a plazo fijo o inversiones en títulos valores de renta fija, emitidos a un plazo de un año o más. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el exterior. A continuación hablaremos acerca de la identificación de gastos no deducibles. Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. Intereses de deudas contraídas sin relación al giro del negocio. Contratos de arrendamiento mercantil que no cumpla con lo establecido en la normativa vigente. Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad social. Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes de activo e impuesto por lo que pueda trasladar u obtener crédito tributario. Pérdidas cubiertas por seguros. Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso grabado. Remuneraciones no aportadas al IES hasta la fecha de declaración de impuesto a la renta. Provisiones por cuentas incobrables que excedan los límites establecidos por la ley. Provisiones por créditos incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o una de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a sociedades relacionadas. Las provisiones realizadas por los créditos que exceda los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados. Pérdidas por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o partes relacionadas. Provisión para jubilación patronal y desahucio no respaldada por cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos por la ley. Gastos no respaldados con contratos o comprobantes de venta. Los pagos al exterior de intereses y costos financieros por créditos adquiridos para el giro del negocio que exceda las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador y que no se hayan realizado retenciones y que no se hayan registrado en el registro en el Banco Central del Ecuador. Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y por las pagadas para la promoción del turismo receptivo que exceda del 2% del valor de la exportación. Otros pagos al exterior, costos y gastos sobre los que se hayan practicado retenciones en la fuente. Pérdidas por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario. Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones, participaciones o derechos en sociedades. Gastos de gestión que exceda el 2% de los gastos generales.
Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa por la porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes. Gastos personales del contribuyente. Declaraciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites establecidos por la ley. Las pérdidas o destrucciones de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no exentas. Pérdidas o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal. Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicios que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley. Intereses y otros costos financieros que debieron capacitarse como activos fijos hasta que estos se incorporen a la producción. Valores registrados en costos o gastos que no se sometieron a retención en la fuente. Multas e intereses por infracciones de mora tributaria o por obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por actividades públicas. Costos y gastos no sustentados por los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de habérselas constituido. Efecto de depreciaciones de revalúo de activos fijos o pérdidas en ventas de bienes devaluados. Retenciones de impuestos a la renta e IVA asumidas por el contribuyente como gasto. Gastos indirectos asignados en el exterior que sobrepasan el límite establecido en el artículo 27 del Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno. Intereses no deducibles por créditos externos otorgados por partes relacionadas, artículo 27 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, y los gastos no sustentados. Operaciones que modifican el resultado contable. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos en la proporción prevista en este reglamento. Primero, deben ser identificados. 2. Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará un porcentaje del total de costos y gastos igual a la proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos, esto es, el 15% de tales ingresos. Debemos adjuntar como nota también disposición anacrónica, salvo que el contribuyente ajuste ingresos exentos para la determinación del 15% de participación de utilidades. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas en la conciliación tributaria de años anteriores. Control extracontable de las pérdidas acumuladas. Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria de ejercicios anteriores. Derecho para compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades gravables, obtenidas dentro de 5 periodos impositivos siguientes, sin que exceda el 25% de las utilidades obtenidas en cada periodo. Amortización de pérdidas tributarias. Al efecto se entenderá como pérdida o pérdidas tributarias las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles. El saldo no amortizado dentro del indicado lapso no podrá ser deducido en los ejercicios económicos posteriores. En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el país, el saldo de la pérdida acumulada durante los últimos 5 ejercicios será deducible en su totalidad en el ejercicio impositivo en que concluya su liquidación o se produzca la terminación de actividades. En el caso de terminación de actividades, antes de que concluya el periodo de 5 años, el saldo no amortizado de las pérdidas será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación de actividades. Cálculo para fijar el límite amortización de pérdidas. Utilidad contable menos del 15% participación trabajadores. Utilidades después de participaciones, menos ingresos exentos, menos otras deducciones, más gastos no deducibles, menos otras partidas conciliatorias no gravadas. Obtenemos la base de cálculo para la amortización. El límite de amortización de pérdida tributaria es del 25%. Operaciones que modifican el resultado contable.
Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que tengan derecho el contribuyente. Estas pueden ser leyes de fomento, nuevas plazas de trabajo, contratación de personas con discapacidad física, mental o sensorial superiores al 30% y estas deben ser certificadas por el CONADIS. Se sumará de haber lugar el valor del ajuste practicado por la participación del principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de transferencia establecidas en el presente reglamento. El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes mencionadas constituye la utilidad gravable. Se sumará de haber lugar el valor de ajuste practicado por la aplicación del principio de plena competencia. Plena competencia es igual al valor de mercado. Operaciones locales, operaciones con el exterior. Estas pueden ser obligaciones de presentación del anexo 3000, obligaciones del informe integral. Exoneración en caso de un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos gravables. No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales y no mantengan suscrito con el Estado contrato para la explotación y exploración de recursos no renovables. A continuación hablaremos acerca de la conciliación tributaria. Tenemos una utilidad gravable, tarifa del impuesto a la renta, impuesto causado y los créditos, como son anticipo pagado, retenciones en la fuente, retención por dividendos anticipados, crédito tributario años anteriores y exoneración por leyes especiales. La conciliación tributaria. Hablaremos acerca de una tarifa. Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables estarán sujetas a las tarifas impositivas. En el año 2010 la base imponible por el 25%, en el año 2011 la base imponible por el 24%, en el año 2012 la base imponible por el 23%, en el año 2013 la base imponible por el 22%. La tarifa de reinversión. Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, que es igual a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y otros insumos generales para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilizan para su actividad productiva. Bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren en productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo y el aumento de capital. Instituciones financieras privadas siempre y cuando lo destinen a otorgamientos de crédito, sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores. De no cumplirse con esta condición de aumento del capital, la sociedad deberá presentar la declaración sustitutiva, reliquidación del impuesto. La reducción del capital conlleva reliquidar el impuesto correspondiente. El valor máximo que será reconocido para efectos de la reducción de la tarifa impositiva se calculará la utilidad contable menos la participación de trabajadores, dándonos de una utilidad efectiva. El resultado de la operación anterior será considerado como la utilidad efectiva. Afecciones a la utilidad efectiva. La disminución de la tarifa del impuesto a la renta de 25 a 15%, pues este ahorro de efectivo puede ser reinvertido y la reserva legal del 0%, 5 o 10% según corresponda, pues es un valor que no es susceptible de reinversión. Fórmula del valor máximo de reinversión es 1 menos el porcentaje de reserva legal por la utilidad efectiva, menos el porcentaje de la tarifa original de impuesto a la renta por el porcentaje de la reserva legal por la base imponible, sobre 1 menos el porcentaje de la tarifa original de impuesto a la renta menos la tarifa reducida de impuesto a la renta más el porcentaje de tarifa original de impuesto a la renta menos la tarifa reducida de impuesto a la renta por el porcentaje de la reserva legal. A continuación, procederé a hablarles a los casilleros que deben ser llenados en el formulario 101. Utilidad del ejercicio en el casillero 801. Pérdida del ejercicio el casillero 802. Menos del 15% participación de trabajadores, que es el formulario 803.
El 100% de dividendos percibidos exentos del 804. Otras rentas exentas del 805. Gastos no deducibles locales del 806. Gastos no deducibles del exterior el 807. Gastos incurridos para generar ingresos exentos del 808. Participación de trabajadores atribuibles de ingresos exentos 809. Amortización pérdidas tributarias de años anteriores del 810. Deducción por leyes especiales de 811. Ajuste de precios de transferencia 812. Deducción por incremento neto de empleados de 813. Deducción por pago a trabajadores con discapacidad el 814. Esto nos da una utilidad gravable que debemos registrarla en el 819 y si tenemos la pérdida en el 829. El total impuesto causado va al 839, menos el anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal correspondiente al 841. Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado, en caso que fuese, el 842. Si tenemos crédito tributario generado por anticipo, aplica para ejercicios anteriores al 2010 al 843. Saldo de anticipo pendiente de pago el 845. Las retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal el 846. Las retenciones por dividendos anticipados del casillero 847. Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario el 848. El anticipo de impuesto a la renta pagados por espectáculos públicos del 849. Crédito tributario de años anteriores 850. Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas el 851. Exoneraciones y crédito tributario por leyes especiales el 852. Impuesto a la renta a pagar el 859. Saldo a favor del contribuyente el 869. Anticipo determinado del próximo año el 879. El anticipo a pagar es un informativo que tenemos la primera cuota al 871, la segunda cuota 872 y el saldo a liquidar en declaración próximo año es del 873. Espero que esto les sirva y les ayude en lo que es a la conciliación tributaria.